Hola mis queridas arañitas, hoy les traigo un hermoso diseño estilo egipcio que sé que les va a encantar, así que quédate hasta el final de esta clase donde te mostraré paso a paso cómo hacerla. Comencemos con los materiales que necesitas. Aquí tenemos hilo coreano, 4 hilos coreanos de 1,60 m cada uno. Murano super brillante de color fucsia número 3 o de 3 milímetros. Acá tenemos dos tipos de balines, todos son tornasolados, pero uno tiene 5 milímetros y uno tiene 7 milímetros, es más grande. Muy bien, comencemos con nuestros hilos. Acá tenemos la mitad exacta de nuestro hilo. Esta es la mitad. Lo que vamos a hacer es subir 2 centímetros por aquí. Miren que en la mitad subimos 2 centímetros y desde aquí hacia abajo es donde comenzaremos a hacer nuestro tejido para hacer un ojal o un cierre diferente. Así que voy a marcar acá. Puedes marcar con marcador, con lo que tú tengas disponible para que no pierdas este lugar donde empezamos a realizar nuestro tejido. Puedes utilizar cinta adhesiva, yo voy a utilizar mi carpeta de gancho para marcar exactamente dónde comenzaré nuestro tejido hacia abajo. Muy bien, aquí voy a tensar estos hilos para trabajar cómodamente. Acá lo tenemos, miren. Muy bien, voy a separar uno solo y voy a tensar estos tres. Estos tres que tenemos acá lo mantendré bien tenso para que este que está en el lado derecho lo rodee. Por encima lo rodea por debajo y sale por este agujerito. Esto se llama nudo festón. Miren, así que vamos a apretar. Miren cómo lo rodea por encima y regresa por debajo. Apretamos fuerte y ahora va a rodear por debajo de los hilos así, y regresa por encima entrando por este agujerito. Sacamos todo el hilo y apretamos. De esta forma, por debajo y regresa por arriba. Cuando apretemos, esto se conforma un nudo alondra. El nudo alondra se conforma por dos nudos festón, uno rodeando por arriba y regresa por debajo. Sale por este agujerito. Este es el primer nudo. El segundo nudo debemos rodear los tres hilos por debajo y regresa por arriba entrando por este agujerito. Apretamos y ya tenemos nuestro segundo nudo alondra. ¿Ya conocías el nudo alondra? Es muy fácil de hacer. Vamos a rodear los hilos por debajo, regreso por arriba y de forma contraria. Así podemos tener los nudos alondra que necesitamos para que nuestro tejido se vea súper original. Aquí ya tengo nuestro tercer nudo alondra. Vamos a seguir repitiendo este paso. Les quiero recordar que en este canal vas a encontrar un curso gratis donde te enseñaré diferentes tipos de tejido, así como este nudo alondra, diferentes tejidos para que lo puedas poner en práctica en tus hermosos diseños. Así que aprovecha, es tu oportunidad de aprender este maravilloso arte y empezar a ganar dinero con tus propias manos. Hoy aprendiste este hermoso nudo alondra y lo pondrás en práctica. Yo voy a repetir varias veces este paso. Recuerda, rodea por arriba, regresa por debajo hasta tener el largo que buscabas, un largo como de 12 centímetros. Yo voy a realizar la cantidad de 12 nudo alondras. Desde el principio al final tenemos 12 nudo alondra, son como 2 centímetros de largo de tejido. Cuando lo tengamos así, vamos a doblarlo a la mitad para que se haga este ojal. Miren lo lindo que se ve y se ve bastante profesional porque cada nudo lo apretamos con la misma fuerza. Debe entrar nuestro balín más grande, el balín de 7 milímetros. Así que entra con mucha facilidad. Voy a mantenerlo así, cerrado. Si tienes una piedra más grande, puedes realizar más nudo alondra. Voy a colocar mi gancho aquí que presione de esta forma y me queda toda esta cantidad de hilo. Serían 8 en total de hilos. Voy a cerrar este ojal. Los hilos, los 4 hilos del lado derecho, rodean por encima, regresa por debajo, entran por este agujerito y regresa hacia el lado derecho. Apretamos y observamos cómo se cierra nuestro ojal, así que quede bien apretadito, bien ajustado. Ahora el del lado derecho cambia hacia el lado izquierdo, miren, cambió de posición hacia el lado izquierdo. Y vamos a rodear nuestro hilo por debajo y regresa por arriba, miren. Apretamos y nos queda perfecto porque nos queda todos los hilos derechito aquí en todo el medio. Así les debe quedar a ustedes para un trabajo profesional y hermoso. Así que comencemos con nuestro tejido. Es muy importante que observes detenidamente para que puedas copiar paso a paso. Primero organizaremos los hilos, cada hilo, para que tome su lugar, cada uno de los hilos.
Y recuerde que este diseño se realiza con nudo festón por encima y regresa por debajo. Aquí tenemos los 4 hilos. Tomaremos el tercero tomando de izquierda a derecha el tercer hilo, Este lo pasaremos por encima de los 2 hilos y quedará por debajo, así. Estos 2 hilos que están por debajo rodearán a este tercer hilo que está bien tenso. Por arriba regresamos por debajo, así, miren. Este es un nudo festón. Apretamos, hacemos el otro nudo festón con el mismo hilo. Son 2 nudos festón por cada hilo. Por encima y regresamos por debajo. Apretamos. Listo, dejamos este hilo hacia un lado y tomaremos el siguiente, Lo tomamos y hacemos 2 nudos festón. Por arriba, regreso por debajo, entro por este agujerito y apretamos. Muy bien, que quede exactamente del lado del otro. Por arriba, regreso por debajo y apretamos. Son 2 nudos festón por cada hilo. ¿Listo? Ya nos quedó una forma lineal. Ahora vamos a tomar el otro hilo, que tenemos acá. El tercero del lado izquierda a derecha, el tercero, y va a rodear al que está al lado, al cuarto hilo. Miren, lo rodea por encima y regresa por debajo. Otro nudo por encima y regresa por debajo. Apretamos. Ahora ya tenemos una línea guiada hacia el lado izquierdo y una línea guiada hacia el lado derecho, ¿ves? Vamos ahora a cerrar estas 2 líneas para que miren hacia el medio. Por eso, estos 2 hilos serán los hilos anudadores. El de la derecha va a rodear el hilo de la derecha y el de la izquierda rodeará el hilo de la izquierda. Para que lo rodee y mire hacia adentro, cambiaremos de su lugar. Miren que pasó por debajo y este que está por debajo rodeará el hilo que está por encima. Por encima y regreso por debajo. Un nudo más por encima y regreso por debajo. Recuerden que son 2 nudos por cada hilo. Listo, lo dejamos a un lado y ahora tomaremos este. Del medio será anudador. Pasa por debajo hacia el lado izquierdo y rodea 2 veces por encima y regresa por debajo. Hagamos otro nudo por encima y regresa por debajo. Esto lo hacemos para que nos quede así cerradito estilo ojal. Miren, muy bien, ya está quedando este pétalo. Ahora vamos a cerrarlo. Vamos a pasar los hilos del medio, el de la izquierda por debajo. Este que quedó por debajo rodeará el hilo que está por encima. Rodeará con 2 nudos festón. Por arriba, regreso por debajo. Apretamos, que quede bien cerradito, bien apretadito. Y ahora nuevamente el segundo nudo por arriba, regreso por debajo y apretamos. Ya el pétalo está bien cerradito y bien apretadito. Ahora lo que vamos a hacer para que quede la línea más tirada hacia el lado izquierdo, tomaré este hilo que está en el lado izquierdo y pasará por debajo de que está a su lado. Y el que está debajo rodea al que está por encima. Y hacemos 2 nudos festón. Listo. Ya hicimos 2 nudos festón y así nos debe quedar. Miren, los 3 hilos de este lado y este de aquel lado. Muy bien. Ahora, este mismo procedimiento lo haremos con estos 4 hilos del lado derecho. Con estos 4. Los organizamos y hacemos el mismo procedimiento. ¿Lo recuerdas? Copia paso a paso. Recuerda, tomamos el tercer hilo de derecha a izquierda y ese tercer hilo pasará por encima de los otros 2 hilos. Tomamos los 2 hilos que están debajo y hacemos 2 nudos festón, rodeando este tercer hilo que pasó por encima. Listo. Ahora vamos a tomar este hilo y rodeará al hilo que quedó en el lado izquierdo. Hacemos 2 nudos festón y ya tenemos las 2 líneas aquí arriba. Miren, tenemos 2 líneas. Ahora, estos 2 que están en el medio son los hilos anudadores y rodearán a los hilos que tiene a los costados. El de la izquierda rodea con 2 nudos festón el del lado izquierdo. El de la derecha rodeará con 2 nudos festón el lado derecho. Recuerden, el que rodea es el que pasa por debajo, así que cambiamos de posición pasando por debajo. Listo, ahora estos 2 vamos a cerrar nuestro ojal, lo debemos cerrar, por eso pasa el del lado derecho por debajo y rodea al hilo del lado izquierdo que tiene a un lado. El de abajo rodea al que está arriba. Apretamos que quede bien cerradito y para que quede mirando esta línea hacia afuera, hacemos 2 nudos festón con el hilo que le sigue. Así, ya tenemos los 2 ojales o los 2 pétalos de lado y lado. Ahora tomaremos los hilos del medio y aquí es donde vamos a colocar nuestro balín. Este balín pequeño de 5 milímetros. Muy bien, abrimos y tomamos el hilo del extremo del lado izquierdo.
pasará por encima de todos los hilos y todos los hilos que están por debajo rodearán a este hilo del lado izquierdo que pasa por encima, que está por arriba. Recuerda que son 2 nudos festón por cada hilo, así que los hilos que están por debajo rodearán a este hilo que pasó por encima de izquierda a derecha. Muy bien, apretamos. Este es el último, 2 nudos y listo. El último es el que queda en el medio de nuestro hermoso balín. Ahora tomamos el hilo del lado derecho, del extremo del lado derecho y pasa por encima de todos los hilos. Y los hilos que quedan por debajo rodearán al hilo que está por encima. 2 nudos festón por cada hilo. Como puedes observar, son 2 nudos por encima, regreso por este agujerito y aprieto. Tomaremos el último hilo, que es este que está por el medio de nuestro balín, y realizo también 2 nudos festón que quede bien apretadito cada uno de ellos. Listo, miren cómo nos queda. Perfecto, ya se está viendo la forma de nuestro diseño. Ahora, para hacer el siguiente ojal, tomaremos el segundo del lado derecho a la izquierda. Este pasa por encima del lado derecho y el del lado derecho que pasa por debajo rodea al hilo que pasó por encima. Ahora el que está por encima, el hilo guía, cruza hacia el lado izquierdo y el que está por debajo, este mismo, realiza 2 nudos festón. ¿Listo? Lo mismo haremos en el lado izquierdo. El segundo de izquierda a derecha, pasa por encima hacia el lado izquierdo. Hacemos 2 nudos festón y ahora pasa por encima al lado derecho y ese mismo hilo anudador realiza 2 nudos festón nuevamente, pero de izquierda a derecha, así. Miren. Muy bien. Este es para que haga esa formita ovalada. Así. Ahora estos 2 hilos del medio serán los hilos guía. Pasa por el hilo del medio por encima del hilo que tiene a un lado y este hilo que queda por debajo realiza 2 nudos festón. Listo. Lo mismo haremos en el lado izquierdo. Este hilo del medio pasa por encima del hilo que tiene a un lado hacia el lado izquierdo y el que está por debajo realiza 2 nudos festón. ¿Listo? Así nos debe quedar. Ahora tomamos estos extremos y lo dejamos a un lado. El que le sigue, el segundo, vamos a realizar una línea de nudo festón. Tomaremos todos los hilos que están por debajo y realizaremos 2 nudos. El primero cierra el ojal. Miren que ya tenemos el ojal bien cerrado. Listo, dejamos este hilo por un lado, tomamos el siguiente que es este y hacemos 2 nudos festón. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer del lado izquierdo. Recuerda, observa detenidamente cómo lo hago para que tú lo puedas repetir. Dejo este a un lado, tomo el siguiente hilo, lo pasaré por encima de estos 2 hilos y los 2 hilos que están por debajo realizarán 2 nudos festón por cada hilo. Listo, tomamos el siguiente hilo, 2 nudos festón. Muy bien, miren cómo ha quedado nuestro diseño rodeando nuestro balín. Así nos debe quedar. Ahora tomaré los hilos del medio y el de la derecha pasará por encima del hilo de la izquierda. El hilo de la izquierda que está por debajo rodea con 2 nudos festón para cerrar nuestro primer diseño. Aquí. Ahora tomamos el siguiente del lado izquierdo y 2 nudos festón. Miren, para hacer la línea completa. Así. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo con este hilo que nos quedó del lado derecho. Pasa por debajo hacia el lado izquierdo y rodeará este que está por encima. 2 nudos festón. Listo. Ahora lo mismo vamos a hacer con este hilo. Tomamos el siguiente del lado derecho y pasa por debajo de este hilo que está en el medio y hacemos 2 nudos festón. 1, 2. Listo. Ahora este pasa por debajo hacia el lado derecho y rodea el mismo hilo haciendo 2 nudos festón. 2 nudos festón de derecha a izquierda y 2 nudos festón de izquierda a derecha. Muy bien. Ahora tomamos los del medio. Miren que el de la izquierda pasa por debajo y el de la derecha por encima. El hilo que está por debajo rodea al hilo que está por encima. Así. Cuando hagamos estos 2 nudos festón, ahora es la oportunidad de subir en estos 2 hilos del medio nuestro hermoso murano. Ahora vamos a cruzar los hilos y a realizar un nudo, así, un nudo festón. El segundo, siempre son 2 nudos festón por cada movimiento para hacer el siguiente ojal exactamente en la parte de abajo de nuestro murano. Tomamos el siguiente hilo del lado izquierdo y hacemos 2 nudos festón.
Así, 1, 2. Muy bien. Este mismo hilo, el que está haciendo el nudo, pasa por debajo hacia el lado izquierdo y rodea este hilo tenso que está por encima 2 veces nuevamente. Lo rodea 2 hacia el lado derecho y ahora 2 hacia el lado izquierdo. Así, para que se haga una forma ovalada lineal para hacer el ojal. Lo mismo vamos a hacer con este hilo. Tomamos el siguiente hilo del lado derecho y este hilo que agarramos del lado derecho pasa por debajo hacia el lado izquierdo y rodeamos el hilo 2 veces, el que está por encima. 1, 2. Ahora este hilo anudador pasa por debajo hacia el lado derecho, así, por debajo, y este que pasó por debajo rodea el que está por encima 2 veces. 2 veces de un lado y 2 veces del otro lado. Así, muy bien. Para que haga esa forma ovalada y podamos hacer nuestro ojal aquí en la parte de abajo. Tomamos los 2 hilos del medio. El del lado izquierdo pasa por debajo del lado derecho. Así. El que está por debajo, este del lado izquierdo, rodea 2 veces el hilo que está por encima para que se pueda cerrar el siguiente ojal. Miren, perfecto. Muy bien, vamos a hacer el segundo nudo para que refuerce el primero. Listo, perfecto. Miren cómo nos queda. Ahora tomaremos los 2 hilos de los costados. Primero este que está más cerca. Pasa por debajo y rodea el hilo que está por encima. 1, 2 nudos. Ahora tomamos el siguiente hilo del lado izquierdo, este, y rodea por debajo al hilo que está por encima. 1, aprieta. Muy bien. El segundo por encima, rodea por debajo. Sacamos este hilo y apretamos. 2. Perfecto. Tomamos el siguiente, este, y rodea 2 veces. Así se hace una línea de nudo festón. Miren. 1, apretamos, que se haga la línea derechita. Y el segundo, para reforzar el primer nudo. 2, apretamos. Este mismo procedimiento lo haremos en el lado derecho. Miren cómo nos quedó una línea derecha. Vamos a hacer este mismo procedimiento en el lado derecho. Tomamos este hilo, estos 2 que están acá, el resto lo dejamos en el lado izquierdo. Estos 2, el del medio pasa por encima y el de abajo rodea. 2 nudos festón. 1, 2. Tomamos el siguiente hilo del lado derecho que pasa por debajo del hilo guía y rodeamos con 2 nudos festón. Así realizaremos también la línea de nudo festón del lado derecho. ¿Listo? Tomamos el siguiente que pasa por debajo y realizamos 2 nudos festón. Listo, este es el último nudo y así nos debe quedar. Aquí estos hilos los puedes dejar así de forma ovalado que rodee nuestro murano que queda en el medio y se ve hermoso. Este es el procedimiento que debemos repetir. Exactamente este mismo procedimiento lo vamos a hacer aquí en la parte de abajo. Así que vamos a repetir rápidamente. Vamos a abrir los 4 hilos del lado derecho y los 4 hilos del lado izquierdo. Comenzamos con el lado izquierdo. Contamos 3 hilo de izquierda a derecha y el tercero pasa por encima de los 2 hilos del lado izquierdo. Los 2 hilos que quedan por debajo realizan 2 nudos festón correspondientes por cada hilo, así. Listo, ahora este hilo anudador pasa por debajo hacia el lado izquierdo y ese mismo hilo anudador rodea el hilo que está por encima 2 veces para que quede esta forma ovalada. Listo. Ahora tomamos el tercer hilo nuevamente contando de izquierda a derecha el tercer hilo y pasa hacia el lado derecho por encima del único hilo que nos queda al lado derecho. Y rodeamos 2 nudos festón y luego cambiamos de posición por debajo hacia el lado derecho y rodeamos nuevamente 2 nudos festón. Así. Listo, ahora vamos a cerrar este ojal. El hilo del lado izquierdo pasa por debajo del hilo del lado derecho. El hilo del lado izquierdo que pasa por debajo rodea el hilo que está por encima. 2 nudos festón para cerrar nuestro ojal. Recuerda que el primero debe estar bien apretadito para hacer el segundo. Luego tomamos el siguiente hilo del lado izquierdo que pasa por debajo y realizamos 2 nudos festón. Nos queda este ojal así.
El mismo procedimiento lo haremos en el lado derecho con estos 4 hilos. Tomamos el tercer hilo contando de derecha a izquierda y este tercer hilo pasa por encima de estos 2 hilos. Hacemos 2 nudos festón por cada uno de los hilos. ¿Listo? Con el último hilo hacemos 2 nudos festón con este hilo anudador y ese mismo hilo anudador pasa por debajo hacia el lado derecho y realiza nuevamente 2 nudos festón. Así. Muy bien. Luego de estos 2 nudos festón, tomaremos el tercer hilo contando de derecha a izquierda. Este pasa por encima al hilo, el único hilo que nos queda del lado izquierdo, y hacemos 2 nudos festón con el hilo del lado izquierdo. Este mismo hilo anudador pasa por debajo hacia el lado izquierdo y rodea al hilo que está por encima, haciendo 2 nudos festón. Así. Los 2 hilos que nos quedan en el medio, realizamos un nudo para el cierre. El del lado derecho pasa por debajo y el del lado izquierdo por encima. Así hacemos 2 nudos festón. Ahora tomamos el siguiente del lado derecho y hacemos 2 nudos festón para que nos quede nuestro ojal de esta forma, exactamente igual que el del lado izquierdo. Ahora vamos a tomar los 2 hilos del medio acá y vamos a colocar nuestro balín. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es tomar el hilo del extremo del lado izquierdo, y pasará por encima de los hilos, de todos estos 3 hilos. Y estos 3 hilos que están por debajo realizarán 2 nudos festón correspondiente por cada uno de los hilos. Así. Listo, este es el último nudo, lo dejamos a un lado y ahora tomamos el extremo del lado derecho y pasará por encima de los 3 hilos, estos que están por debajo, y cada uno realizará 2 nudos festón, que quede bien ajustadito, uno al lado del otro para que quede una forma lineal debajo de nuestro balín. Este es el último hilo que realizará 2 nudos festón. Muy bien, con este terminamos, organizamos los hilos y tomaremos los hilos del medio. Tomaré el hilo del medio del lado izquierdo y realizaré 2 nudos festón hacia el lado izquierdo. Así. Ahora vamos a tomar el segundo hilo del lado izquierdo, contamos 2 y tomamos el segundo hilo. Tomamos el del extremo del lado izquierdo y pasa por debajo y hacemos 2 nudos festón. Ahora cambiamos de lugar. El de la derecha pasa por debajo y hacemos 2 nudos festón nuevamente. Esto es para que nos quede esa forma ovalada. Ahora tomamos los 2 hilos del medio, el de la izquierda pasa por debajo y hacemos 2 nudos festón para que podamos realizar este ojal. Vamos a seguir haciendo nudos festón con los hilos que nos quedan en el lado derecho, así, para que nos quede el ojal mirando hacia adentro. Ahora lo mismo vamos a hacer en este extremo del lado derecho con estos 4 hilos. Miren, hacemos exactamente igual, 2 nudos festón. Ahora tomaremos el segundo hilo, el segundo pasa por encima del hilo del lado derecho, así. Y el hilo del lado derecho, que queda este extremo, realizará 2 nudos festón rodeando el hilo que tiene por encima. Cambia de posición y ahora realiza 2 nudos festón de este costado para que se haga esa forma ovalada. Listo, tomamos los 2 hilos del medio, el de la izquierda por debajo, el de la derecha por encima y el hilo que queda por debajo hace 2 nudos festón para cerrar el ojal. Así, ahora vamos a seguir haciendo los 2 nudos festón con el hilo que le sigue del lado izquierdo para que quede el ojal mirando hacia adentro, así. Tomamos los 2 hilos así del centro y hacemos 2 nudos festón para que vaya cerrando. Así, miren, perfecto. Ya hicimos la parte de nuestro balín. Ahora vamos a hacer la parte donde nosotros hacemos para colocar el murano. Vamos a hacer un ojal. Ya hicimos 2 nudos festón hacia el lado izquierdo. Ahora 2 nudos mirando hacia el lado derecho para que haga esa forma ovalada. Haremos lo mismo en estos 2 hilos del lado derecho. 2 nudos festón mirando hacia el lado derecho y ahora 2 nudos festón mirando hacia el lado izquierdo, cambiando de posición. Así. ¿Listo? Ahora tomamos los 2 hilos del medio y realizamos 2 nudos festón.
El de la izquierda pasa por debajo y el que pasa por debajo, es el que realizará los 2 nudos festón. Listo, tomamos estos 2 nudos, el hilo del medio que realizaron los nudos y colocamos nuestro murano. Así, tomamos estos 2 hilos, lo cruzamos para hacer 2 nudos festón nuevamente. Así, tomamos el siguiente hilo del lado izquierdo, pasa por debajo y hacemos 2 nudos festón. Miren que 2 nudos festón mirando hacia el lado izquierdo. Pasa por debajo hacia el lado izquierdo y hacemos 2 nudos festón mirando hacia el lado derecho. Así. Pasa por debajo y hacemos 2 nudos festón mirando hacia el lado derecho. Lo mismo vamos a hacer con los 2 hilos del lado derecho. Listo, dejamos a un lado, tomamos estos 2 hilos y hacemos 2 nudos festón mirando hacia el lado derecho. Así. Cambiamos de posición el hilo anudador y pasa 2 nudos festón hacia el lado izquierdo. Muy bien, luego de hacer los 2 nudos, así, vamos a tomar los 2 hilos del medio y realizamos 2 nudos para cerrar y hacer este ojal. El de la izquierda por debajo y el de la derecha por encima para que el de abajo rodee al hilo que está por encima con 2 nudos. ¿Listo? Ahora vamos a utilizar los hilos del lado izquierdo para hacer 2 nudos por cada hilo y nos quede la línea larga así. 2 nudos por cada hilo. Muy bien, uno, el segundo, así. Tomamos el siguiente hilo que pasa por debajo y rodea al hilo que está por arriba, que es el hilo guía. 1, 2, falta el segundo. Listo. Ahora tomaremos el hilo del lado derecho. Vamos a separar estos acá. Tomaré este hilo que es el del lado derecho. Pasará por los 3 hilos del lado derecho por encima y los que están por debajo realizan 2 nudos por cada hilo. Así. Listo, ya quedó. Ahora miren cómo estamos repitiendo exactamente lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es abrir un poco estos hilos, estas ondas, y hacemos el mismo procedimiento, exactamente igual que en la parte de arriba. Les recomiendo que puedan observar paso a paso. Sé que ustedes también pueden lograr realizar este hermoso diseño y no se van a repetir. Así que observa paso a paso cómo realizo este tipo de tejido y miren cómo se hace. Aquí lo estoy haciendo un poco más rápido para que ustedes puedan observar cómo lo hago y repetirlo exactamente igual. Manos a la obra, mis queridas arañitas. Pon en práctica este hermoso tejido estilo egipcio. Si te ha gustado, por favor, regálame manita arriba. No olvides compartir esta clase en grupos de macramé, en tus redes sociales, con personas que realmente están interesadas para que sigan aprendiendo y teniendo técnicas que sean súper fáciles de hacer para que puedan emprender su negocio. Ya sabes, aquí estamos repitiendo exactamente los pasos. Tú debes observar cuál es el hilo que debes comenzar a hacer tu hermoso diseño. Esto lo vamos a repetir hasta tener el largo que nosotros deseamos. A mí me gustaría un largo de 14 centímetros para una muñeca angosta, pero lo puedes hacer de 16 centímetros, que es una medida estándar. Así que espero que lo pongas en práctica y me envíen los resultados de su trabajo. Pueden variar los materiales que estoy utilizando para su diseño. Recuerda que este es un curso gratis, así que anímate y manos a la obra. Inscríbete mediante WhatsApp, que allí tendrás las clases gratuitas y asesoría totalmente gratis. Si tienes alguna pregunta, alguna duda acerca de este diseño, con mucho gusto te ayudaré a realizarlo. Muy bien, aquí ya estamos terminando la parte de nuestro balín. Ahora voy a hacer la parte para colocar nuestro murano.
Listo, aquí repetimos y hacemos por último la parte de nuestro balín. Y así nos ha quedado nuestro diseño. ¿Qué les parece? Ustedes lo pueden dejar así o lo pueden hacer de diferente forma, así que quédate hasta el final porque te mostraré cómo hacerlo diferente. Voy a dejar a tomar estos 3 hilos del lado derecho y voy a cortarlos al ras. Miren, así, separando los demás hilos. Solo estos 3 hilos del lado derecho y los voy a cortar al ras. También voy a quemarlos para que estos nudos no se nos vayan a desarmar. Al quemar no olviden utilizar la llama transparente o azul para que no les quede negro y guiar este sello hacia la parte trasera del tejido para que no se les vea feo. Así que quede un trabajo impecable. Así, miren que estoy utilizando la llama transparente para que no les quede negro este sello. Me falta un poquitico aquí. Aplastamos. Listo. Separamos estos 2 hilos del medio y los 3 hilos del lado izquierdo también vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a cortar al ras. Miren que estos dos lo vamos a separar. Estos dos del medio. Cortamos estos 3 y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor guiando el sello hacia la parte trasera para que no se vea feo. Listo, así nos debe quedar estos dos del medio. Ahora lo que vamos a hacer es con estos hilos del medio es quemar las puntitas porque quiero colocar nuestro balín de 7 milímetros, el balín más grande. Así que vamos a introducir los 2 hilos dentro del mismo agujerito. Muy bien, lo llevaré hacia arriba, bien pegadito al tejido y realizaré un nudo. Así. No tan pegadito, miren que dejo como medio centímetro de separación para que pueda tener movilidad nuestro balín y no quede tan ajustado. Así que separamos medio centímetro y aquí es donde realizaremos nuestro nudo. Este nudo sí debe quedar bien pegadito a nuestro balín. Así. Muy bien. Vamos a tener la separación y apretamos. Ahora el hilo que nos sobre, debemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Es muy importante que selles para que el nudo no se nos vaya a desarmar. Sella con la llama transparente o azul y verás el resultado mucho más impecable. Miren, listo. Podemos decir que nuestra pulsera está terminada, así, con un resultado muy bonito. Podemos cerrarla. Miren cómo queda esta hermosa pulsera estilo egipcia. Me encanta cómo se ve y el balín va a entrar por este ojal. Debemos apretar fuerte para que pueda entrar así y miren lo hermoso que se ve. Me encanta. Además los colores se ven maravillosos. Vamos a dar vuelta que es por aquí el resultado. Esta es una forma de hacerlo, pero si deseas puedes cortar estos hilos que nos sobran de lado y lado para que solamente quede en el tejido. Debes cortarlo con mucho cuidado. No queremos cortar algo que no debemos. Así que con mucho cuidadito cortamos solo los hilos y los hilos que hemos cortado debemos sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor. Poco a poco y con mucho cuidado. No queremos dañar la pulsera, así que ya sabes, debes tener mucho cuidado al hacerlo. Ahora sí, vamos a sellar con la ayuda de nuestro encendedor, guiando esta parte hacia la parte trasera, así. Listo, así nos debe quedar. Lo hacemos en cada espacio y miren cómo nos queda.
mucho más impecable. Tú lo puedes hacer de las dos formas diferentes. ¿Cómo más te gusta? Déjamelo saber en los comentarios. Miren el resultado tan espectacular. Un trabajo increíble que sé que tus clientes lo van a valorar muchísimo. Así que manos a la obra, mis queridas arañitas, y realiza este hermoso diseño desde ya. Aquí tienes el resultado. Regálame un me gusta si te ha gustado. No olvides compartir esta clase y suscribirte a nuestro canal. Y muy importante, escribirme a nuestro WhatsApp. Debes hacerlo para que veas los maravillosos diseños que tengo para ti.